El abogado secretario dará cuenta de los documentos llegados a la comisión. Gracias, señorita presidenta. En esta sesión tenemos los siguientes documentos para la cuenta. Primero tenemos la comunicación del diputado señor Winter, por el cual solicita invitar... Oh, ¿algo pasó? Estamos siendo intervenidos. ¿No? Ya. Del señor Gonzalo Winter. Solicita invitar con motivo a la discusión de los proyectos de ley refundidos que estamos viendo en esta sesión a la señora Solar Bernstein, presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero, la señora Rosana Costa, presidenta del Banco Central, y el señor Osvaldo Macías, superintendente de pensiones. Se han recibido las siguientes confirmaciones para la sesión de la tarde, en que se recibirán diversas autoridades. En forma presencial, del Ministerio de Secretaría General de Presidencia, el señor Giorgio Jackson, acompañado de la subsecretaria, señora Macarena Lobos. El señor Mario Marcel, ministro de Hacienda, acompañado del señor Andrés Sansone, coordinador macroeconómico, y de la señora Paula Farías, fotógrafa. En forma telemática, la señora ministra del Trabajo y Previsión Social, señora Janet Jara Román. Banco Central confirma su asistencia para esta sesión de la tarde la señora Rosana Costa, presidenta del Banco Central. También el superintendente de pensiones, señor Osvaldo Macías, que acompaña a la señora ministra del Trabajo. Se ha recibido oficio del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos referido al cronograma y estado de avance de la implementación de la Ley 21.057 o sobre entrevistas videograbadas, que se hará llegar a toda la comisión por correo electrónico. Comunicación de la señora Alejandra Cox, presidenta de la Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones. Hola, hola. Mediante la cual aclara acusaciones cerradas e infundadas con motivo de la tramitación y debate de la moción legislativa relativa al nuevo retiro de fondos de pensiones, boletín 14.860, realizado ante el día martes 5 de abril en la comisión por parte del autor de la mencionada moción, honorable diputado Gaspar Rivas, a la gestión que las administradoras de fondos realizan en el marco de cumplimiento del mandato legal de administrar los ahorros provisionales de trabajadores y trabajadoras de Chile. En palabras textuales, el diputado antes nombrado dijo que las AFP tendrán que devolver la plata que se han robado en los últimos 20 años. Comunicación de la Asociación Latinoamericana de Internet, mediante la cual remite comentarios de esta asociación al proyecto de ley que regula la protección y tratamiento de datos personales, crea la Agencia de Protección de Datos Personales por tiene refundido. Esta asociación está considerada para ser invitada más adelante. Finalmente, correo electrónico del señor Héctor Gutiérrez Silva, APROC Viña, Asociación de Consumidores, por el cual solicita que en el marco de las discusiones sobre el retiro de fondos de administradoras de fondos de pensiones, la posibilidad de exponer sobre la economía nacional ahora desde el punto de vista de la ciudadanía. Presidenta. Eso sería, y como es, tal vez podríamos invitarlo para mañana, digamos, el señor Héctor Gutiérrez. Perfecto. Bueno, mañana tenemos ya 4 invitados de las solicitudes de los miembros de la comisión, ¿no? Sí. Mañana tenemos a la presidenta, también fue solicitada por un diputado, sí, la presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero, señora Solange Bernstein. Tenemos también a una organización no gubernamental que representa a pensionados de rentas vitalicias. Tenemos también a 2 abogadas que representan distintas entidades que también fueron solicitadas por diputada.
Y esta persona, que es el señor Héctor Gutiérrez, que quiere poner también, a todos se les da una cantidad acotada de minutos. Sí, yo quisiera solicitar a la comisión que, en vista de que, bueno, el día de hoy tenemos toda esta jornada, la de la mañana o de ahora del mediodía, para escuchar a los autores y autoras del proyecto. En la tarde vamos a tener invitados a los ministros y, bueno, y todas las personas que se presentaron acá. Y mañana tendríamos las últimas audiencias y la votación en general. Les quisiera solicitar que tomemos como acuerdo que el día de mañana hagamos omisión de los puntos varios, porque si omitimos los puntos varios podemos dar discusión darle el tiempo necesario a todas esas personas, que son 5, para que puedan exponer y, por lo tanto, asegurar el tiempo para poder tener la votación. Diputada Giles. Presidenta, no sé cómo se organizó esto, pero claro, no sería deseable que en las audiencias hubiera un desequilibrio respecto de una sesión prácticamente completa, según entiendo, si estoy equivocada me dicen, dedicada a escuchar a los ministros, que además los hemos escuchado sobradamente hasta que nos dio hipo a través de los medios de comunicación, que curiosamente no invitan a nadie que esté a favor del quinto retiro, solamente dejan hablar solo al ministro Marcel. Entonces yo creo que es nuestro deber como Parlamento, como representante de la soberanía popular, darle voz a aquellos que no están siendo escuchados, que son los organismos ciudadanos justamente, y aquellos que exigen un quinto retiro. En ese sentido, desgraciadamente no pude escuchar bien la cuenta que dio don Patricio porque había gente hablando encima mío. Entonces quisiera preguntarle si hay alguien invitado hoy día en la sesión, en alguna de las 2 sesiones. Las intervenciones que vamos a hacer los parlamentarios que hemos presentado los proyectos son brevísimas y muy sencillas, y a mí me parecería por una parte muy importante saber si están invitadas esa parte que no ha sido escuchada, porque en realidad creo que tiene bastante más interés que escuchar a los ministros cuya opinión sabemos de sobra. Quisiera saber, por ejemplo, si está invitado, yo no lo hice formalmente, el economista de prestigio nacional, don Manuel Riesco, que publica en El Siglo un artículo muy interesante en la última edición del diario El Siglo a favor del quinto retiro y explicando por qué los argumentos que ha entregado el ministro Marcel y el gobierno están, por decirlo menos, errados. Tal vez sería interesante conocer su punto de vista. Por otra parte, Presidenta, respecto de la propuesta que usted hace, me parece que no se soluciona simplemente con no tener puntos varios. Yo creo que habría que garantizar que tengamos la escucha suficiente de las organizaciones ciudadanas que no están apareciendo en ningún medio de comunicación y que no se les está dando voz en ninguna parte, sino que más bien su voz se está callando. Y en ese sentido me permito hacer una sugerencia, que es que de forma quizás anómala pudiéramos generar audiencias una vez que se produzca la votación en general, cualquiera este sea su resultado. Eventualmente esa podría ser una manera de que no queden sectores de la vida ciudadana sin ser escuchados respecto a este problema acuciante. Okay. Sí, a ver, respecto de la planificación, tal como lo leyó el secretario, la Secretaría nos hizo una propuesta de ordenamiento según las propuestas que llegaron de parte de todos los parlamentarios y parlamentarias. Aquí se abrió un plazo acordado por los parlamentarios y parlamentarias para las audiencias, donde todos y todas tenían el derecho y la oportunidad de enviar sus propuestas, diputada Giles. Dentro de todas las propuestas que fueron enviadas, todas están consideradas en audiencia. Todas, ninguna ha quedado fuera, para que lo tengamos absolutamente claro. Hemos organizado las audiencias en 3 partes. Efectivamente, esta primera parte, y esto es por sugerencia de lo que planteó el secretario respecto del ordenamiento. La primera parte están los autores y autoras del proyecto, que además así creo que lo conversamos en la sesión anterior, que partiéramos escuchando a los autores y autoras de los proyectos, que va a ser en esta sesión de las 12 hasta las 2 de la tarde. A las 3 de la tarde están citados, ya lo decía anteriormente, los ministros, ministras, está citado el Banco Central, está citada la Superintendencia de Pensiones, que son organismos públicos vinculados a la discusión que estamos dando. Y el día de mañana, que es el día de la votación, la idea es partir la sesión con las audiencias restantes, que son 5 audiencias, donde, tal como lo acaba de leer el secretario, ya no recuerdo de memoria todas las audiencias, pero son 5 audiencias de las que aquí se propusieron. Se está sumando una solicitud adicional, que es la del señor Manuel Riesco. No había llegado ninguna solicitud al respecto, diputada.
si usted está de acuerdo, ya que cerramos por acuerdo el tiempo para solicitar las audiencias, lo que yo puedo hacer es someter al acuerdo de la comisión que el día de mañana, porque no podemos pedirle a una persona que la invitemos hoy día para hoy día mismo, podríamos hacer el esfuerzo, pero realmente creo que sería una falta de respeto a esta comisión invitar hoy día para un par de horas más a una persona a exponer. Entonces, si les parece bien, podemos tomar el acuerdo, ya que se suma una nueva propuesta de que esta persona pueda exponer, el economista Manuel Riesco pueda exponer el día de mañana, durante las exposiciones, y que tomemos el acuerdo también de que una vez terminadas las exposiciones sí o sí se produzca la votación. Lo que quiero evitar es el riesgo de que mañana, con la extensión de las exposiciones, son 5 expositores, 6 si es que acordamos lo que estoy proponiendo, no podamos tener tiempo dentro de la sesión para la votación. Entonces, si les parece bien, para ir cerrando, están todos los invitados incorporados en la audiencia. Acá se está pidiendo incorporar a un invitado más. Yo quiero pedir el acuerdo de la diputada Giles para incorporar a este invitado, ya que el tiempo de solicitudes se había cerrado, pero si todos están de acuerdo, pudiéramos acordar que mañana el señor Manuel Riesco pueda estar invitado dentro de las audiencias. Eso significaría tener 6 audiencias el día de mañana antes de la votación. ¿Sí? ¿Se acuerda? Perfecto, se acuerda. Resuelto eso, entonces, el segundo acuerdo que les quiero pedir es que mañana la votación se dé en cualquier término. Es decir, si es que por alguna razón las audiencias se llegan a ampliar, que tengamos la disposición a ampliar por algunos minutos la comisión. Esperemos que eso no ocurra, vamos a disponer el tiempo necesario para que las audiencias se den dentro del plazo de las 2 horas que tenemos, pero si fuese necesario tomar 20 minutos más de la sesión, lo podamos tener. Quiero pedir la flexibilidad para eso, ¿les parece? Perfecto, acordado. Y resuelto entonces el punto. Entonces, ofrezco la palabra sobre la cuenta. No sé si hay algún otro elemento que se quiera incorporar respecto de la cuenta. Diputados, diputadas, ahí a los compañeros telemáticas. Veo ahí al diputado Benavente, a la diputada Flores, diputado Boris Barrera, Raúl Leiva, Leonardo Soto. Nadie, parece que hay Jorge Alessandri también, diputado Inter. Ya, entonces nadie, no hay palabras sobre la cuenta. Varios, ofrezco la palabra en varios. ¿Algún punto varios? Diputados, diputadas. No hay puntos varios. Perfecto. Entonces, damos inicio a la tramitación de los proyectos de ley refundidos que modifican la Carta Fundamental para autorizar a los afiliados al sistema de pensiones regido por el Decreto Ley número 3500 de 1980 a retirar hasta el 10% de los fondos acumulados en sus cuentas de capitalización individual en las condiciones que indica, y otros boletines número 14.729, 14.730.07, 14.858.07, 14.859.07, 14.860.07, 14.861.07, 14.849.07. Se han invitado al efecto a los autores y autoras de las mociones para que puedan presentar sus proyectos. Se hace presente que por las restricciones sanitarias vigentes se solicita a los autores de los proyectos asistir vía Zoom, quienes dispondrán de hasta 8 minutos para la respectiva exposición. En este caso tendremos la exposición del boletín 14.729.07 y 14.730, que son ambos autores, la diputada Pamela Giles y el diputado Félix González. No sé, diputada Giles, si usted va a exponer sola o el diputado González se encuentra presente telemático, no alcanzo a ver. No está. No está el diputado González, entonces lo presentaría la diputada Giles. En el caso del 14.858 estaría el diputado Karim Bianchi, ahora senador, perdón. Sí, pero vino su representación el diputado Bianchi, don Carlos. Ah, perfecto. Me dicen que vino en representación del exdiputado y actual senador Karim Bianchi, el diputado Carlos Bianchi. Entonces él expondría ese proyecto. En el caso del 14.859 estaría Don Jorge Durán está presente. don Jorge Durán, el diputado Jorge Durán, que haría la presentación de ese proyecto y también del 14.861, diputado. Eso tengo acá, perfecto. Jorge Durán. En el caso del 14.860.07, el diputado Gaspar Rivas, no sé si se encuentra presente. Todavía no ha llegado, pero Ya. puede que sea. Pero entonces el diputado Gaspar Rivas queda pendiente, no está presente todavía en la sesión. Y
en el último proyecto, 14.849.07, estaría el diputado René Alinco y la señora Marta González, diputada Marta González. ¿Sí? ¿Está Marta Sí, González? está online. Está online. Perfecto, ya. Entonces, ambos lo presentarían. Partamos entonces por la diputada Pamela Giles. Tiene 8 minutos, diputada, para la presentación de ambos boletines mencionados anteriormente. Muchas gracias, presidenta. Debo decir que los proyectos son idénticos y solamente cambia el guarismo, 10%, 100%. Por lo tanto, en una sola intervención voy a dar cuenta de ambos, entendiendo que esa es la única diferencia. Quisiera decir al iniciarse esta sesión que es muy emocionante y muy importante que finalmente se haya puesto en tabla y se esté tramitando este quinto retiro que presentamos con el diputado Félix González el 2 de diciembre del año 2021, es decir, hace más de 4 meses. Quiero decir que esta intervención la iba a hacer el diputado Félix González, que lamentablemente no va a poder acompañarnos, está en una situación familiar que es urgente. El boletín 14.729 modifica la Constitución introduciendo una nueva disposición transitoria para permitir a los afiliados al sistema de pensiones regido por el Decreto Ley 3.500 de 1980, es decir, a los afiliados a las administradoras de fondos de pensiones, a retirar hasta el 10% de sus fondos, hasta el 100% de sus fondos en el otro proyecto, ¿cierto?, acumulados en su cuenta de capitalización individual. Espero que quede claro que presentamos con Félix González tanto un proyecto para el 10% como un proyecto para el retiro del 100% de hasta el 100% de los fondos de AFP. El fundamento de este proyecto de reforma constitucional. Esta reforma busca auxiliar a las personas a enfrentar la grave crisis económica en esta etapa de pandemia activa, ahora que se ha dado término al estado de excepción constitucional y a las medidas y ayudas estatales asociadas a él, y en un contexto de aumento de contagios y muertes por el COVID-19, permitiendo que puedan retirar de sus cuentas de capitalización individual fondos que les pertenecen y con ello puedan enfrentar los gastos que requieren para subsistir en estas condiciones extremadamente adversas. Hay que decir, por cierto, que ambos proyectos se refieren a un contexto de una situación excepcionalísima y a un retiro por una sola vez, también de manera excepcional. Y eso es muy relevante para entender la propuesta que se hace. La propuesta consiste en un artículo único que introduce una 51ª disposición transitoria en la Constitución Política de la República que señala que de forma excepcional y solo para mitigar los efectos sociales derivados del término de estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública decretado a causa del COVID-19, se permite el retiro de hasta el 10 o hasta el 100% de los fondos de capitalización individual por una sola vez. Respecto a este retiro no existirán descuentos, cobros de comisiones, embargos, cobros administrativos. Sin embargo, el proyecto establece la suspensión, retención y embargabilidad del retiro de los fondos de los afiliados deudores de alimentos. Este retiro no es considerado renta por lo que no paga impuestos. Para exigir el pago de las pensiones de alimentos adeudadas se establece expresamente y por el solo Ministerio de la Ley la subrogación del alimentario en los derechos del alimentante deudor respecto a sus fondos. Hay que decir que los retiros, desde que contienen esta norma, particularmente el tercer retiro, han significado la única fórmula hasta ahora posible para que el 85% de las deudas de alimentos en Chile se hayan pagado por esta vía. Esta subrogación opera para el cobro de la totalidad de la deuda en virtud del retiro establecido en este proyecto y en relación con los retiros anteriores también. ¿Se entiende? Es decir, el monto de la deuda se retira completo por parte de aquellos a los que se les debe la pensión de alimentos.
El procedimiento relacionado a la exigencia del pago de deudas de alimentos se remite a lo establecido en los últimos retiros, que, como es sabido, fue elaborado en esta comisión con la presencia y recomendaciones de los representantes del Poder Judicial y expertos en la materia, que permitió incorporar mejoras sustanciales en base a la experiencia de los retiros anteriores. Para mí es muy importante decir, porque creo que este es uno de los elementos fundamentales que tiene este proyecto, que eso fue alcanzado en un acuerdo completamente transversal, en el que participó, por ejemplo, activamente el ex ministro de Justicia, ¿ya? Todos estuvimos de acuerdo finalmente, bajo la presidencia del diputado Ilavaca, en que esto era un asunto fundamental que los retiros podían producir a través del cobro de las pensiones de alimentos adeudadas. El plazo que esta reforma establece para ejercer el retiro es de 365 días desde la publicación de la reforma en el Diario Oficial. La reforma establece que la entrega de las administradoras de fondos de pensiones deben efectuar de los fondos retirados se debe hacer en el plazo máximo de 15 días hábiles desde presentada la solicitud. Hay entonces un plazo para eso. El derecho reconocido en esta reforma no puede ser solicitada por las autoridades. ¿Ya? Esto quiere decir que ni nosotros los diputados que estamos legislando, ni los ministros, ni presidente de la República, ninguna autoridad pública puede hacer el retiro que sí hicieron todos como locos, particularmente los que se oponían a los retiros en el primero, en que todavía no presentábamos esta indicación, que después se adjuntó. La reforma contempla la posibilidad a quien ejerce el retiro de realizar el aumento adicional y voluntario de un punto porcentual a la cotización obligatoria. La decisión de aumentar las cotizaciones o de revertirla deben ser comunicadas a la administradora de fondos por el afiliado. Además, se reconoce la posibilidad de la entrega de un aporte estatal a la cuenta de capitalización individual de quien ejerce este retiro por cada año en que se postergue su jubilación, estableciendo que este aporte debe ser regulado por una ley de quórum calificado. Por último, la reforma señala que en todo lo que no sea contrario a esta disposición, este retiro se regirá por la disposición transitoria 39, igual que en el primer retiro. Quiero decir por último, señora presidenta, muy brevemente, para no extenderme en el tiempo, que lo único que pedimos, en particular a nuestros colegas diputados, a todos ellos sin ninguna excepción, ¿ya? Lo único que pedimos a los colegas titulares de la Comisión de Constitución es que podamos debatir este tema, para lo cual hay que votar favorablemente, aprobar la idea de legislar. Lo que pretendemos es que se pueda dar este debate soterrado hasta ahora, que el gobierno sea efectivamente colegislador respecto de esto y que podamos producir, pensando en conjunto, un acuerdo necesario para esta demanda ciudadana. Por lo tanto, señora presidenta, mi última reflexión es en ese sentido, y es pedirles a todos que por favor aprueben la idea de legislar este proyecto, que no es más que abrirnos a una discusión democrática respecto a este tema. Muchas gracias, diputada. Le pido que me trate de señorita y no señora. Voy a seguir entonces con las audiencias. Viene el diputado Carlos Bianchi en representación del autor del proyecto, Karim Bianchi. Diputado Carlos Bianchi, le ofrezco la palabra por 8 minutos. Gracias, señorita presidenta. Saludo con mucho afecto a todas y a todos los aquí presentes. La verdad es que, más que ceñirme al contenido técnico del proyecto presentado en su entonces por el entonces diputado Karim Bianchi Retamales, la verdad es que voy a hacer un juicio general, señorita presidenta. Primero, me llama poderosamente la atención que el ministro de Hacienda haga juicios públicos que tienen más que ver con la función del Banco Central. Entonces, a mí me gustaría saber en qué condiciones está, haciendo una opinión el actual ministro de Hacienda, porque él señala que el riesgo de que hubiere un nuevo retiro de los fondos previsionales generaría un encarecimiento del costo de vida, una inflación cercana al 5%. Y eso tiene que verlo el Banco Central. Es más, el Banco Central es precisamente el que regula, norma, lo que tiene que ver las tasas de interés, y lo que le corresponde al ministro de Hacienda es resguardar los intereses
ciudadanos en conjunto con una función que puede llevar a cabo junto a el Banco Central. Entonces, esa es una primera reflexión que quiero hacer, señorita presidenta. Ahora, mire, el proyecto del autor del nuevo retiro del diputado entonces y hoy actual senador Karim Bianchi Retamales da cuenta de dos aspectos que han sido ya latamente discutidos. Tiene que ver con un nuevo retiro del 10% y además insistir en las rentas vitalicias. Las personas de rentas vitalicias se vieron tremendamente afectadas cuando lograron hacer un retiro, porque efectivamente lo que hicieron las aseguradoras es cobrarle ad eternum, de por vida, un porcentaje, así que van a tener que desafortunadamente pagar por toda la vida que les quede el retiro que hicieron. Y este proyecto lo que se encarga es precisamente de corregir esa abusiva situación. Pero aquí, señorita presidenta, estamos frente a una situación que lo dijo la diputada que me antecedió en el uso de la palabra, la diputada Giles, donde señala que hay una realidad, hay un contexto. Esta realidad, si bien ha tenido cambios fundamentales, sigue existiendo una cantidad muy numerosa de personas que no ven que las ayudas que ofrece el gobierno y que son significativas, 3.600 millones de dólares es una cifra significativa, pero está focalizada, no se abre al universo de personas que hoy día tienen efectos tremendamente negativos mes a mes. Hay un encarecimiento que no tiene que ver con los retiros, que no tiene que ver con los bonos BIFE y tiene que ver con un contexto, una realidad del mundo. Y además, sumada a la pandemia, la guerra efectivamente hace que el encarecimiento del costo de vida hoy día esté llegando a cifras probablemente de 2 dígitos con respecto a la inflación. Pero vemos cómo insisten en responsabilizar solo por efecto de los retiros o de los bonos a las personas esta situación que tiene que ver con la inflación. O sea, lo que está diciendo actualmente el gobierno es que porque la gente se ve en la obligación de comprar no un quintal de harina, 2 quintales de harina, porque efectivamente a la semana siguiente sube, ese movimiento de plata va produciendo una inflación. Y ocurre que es la forma en que las personas están intentando superar la situación de crisis económica. Por lo tanto, nosotros creemos que es absolutamente atingente este nuevo retiro, entendiendo que tienen que haber reformas posteriores, entendiendo que tienen que haber reformas que apunten a una solución distinta. Hoy día Chile es una fábrica de pobreza con respecto a sus pensiones y esa situación tiene que ser remediada, tiene que ser cambiada. Pero el contexto de la realidad hace que efectivamente estemos hoy día frente a una situación que para una gran mayoría de chilenas y chilenos reviste una situación compleja de poder resolver y una de las vías pasa por este nuevo retiro. Ahora, aquí vemos que, bueno, no hay consecuencia en el discurso, señorita presidenta, y me gustaría exigir consecuencia en la discusión de este proyecto, porque en definitiva cuesta entender que quienes votaron favorablemente todos los retiros anteriores, hoy por estar del otro lado del mesón, piensen de manera absolutamente distinta cuando la situación en el mundo incluso se ha agravado. La situación es mucho más compleja para la subsistencia de las familias de nuestro país. Vemos el encarecimiento de un elemento elemental como el gas en un 36%, el pan del día a día en casi un 25% se incrementa. Y efectivamente las propuestas que entrega hoy día el gobierno, que no son universales, que están focalizadas, desafortunadamente no llegan. Hubiésemos deseado, señorita presidenta, se lo digo sinceramente, que el presidente de la República no solo se hubiese anticipado, sino que hubiese generado un mecanismo de ayuda directa a las familias de nuestro país, a los adultos mayores que quedan fuera absolutamente de esta discusión y de esta manera haber podido superar la situación de crisis entrando al invierno. Esto no ha sido posible y por lo tanto, si bien se valora los 3.600 millones de dólares que están dentro de las medidas del paquete que el gobierno ha ofrecido al país, esto desafortunadamente no cubre, no logra poder capturar toda la enorme necesidad. Por lo tanto, yo hago un llamado, señorita presidenta, a que votemos en general. No le tengamos temor a la discusión. Han habido presiones increíbles. Yo en esto tengo alguna experiencia de muchos años en el Congreso. De hecho, soy uno de los autores de los primeros retiros
autora además de la indicación que permite en el transcurso de un año poder hacer los retiros, si es que así lo estima la persona con sus retiros previsionales. Pero hay algo que es muy importante, señorita presidenta. La gente está con incertidumbre. Fíjese que no solo es un factor económico por el que nosotros estamos diciendo, mire, aquí hay una posibilidad de que el que quiera retirar, que lo retire. Algunos están con el 100%, nosotros estamos con renta vitalicia y con el 10%. Pero ¿sabe lo que ocurre hoy día en el país, señorita presidenta? Es que simplemente la gente tiene temor, tiene desconfianza del sistema. Y eso es uno de los factores que, desgraciadamente, el presidente de la República no ha dado certezas al país. Cuando se le pregunta en Argentina sobre la situación futura de las pensiones, simplemente la respuesta fue absolutamente ambigua. No da certezas. Y ese es uno de los principales factores por lo que la gente hoy día nos reclama con mucha justicia el retiro del 10%, el retiro de la renta vitalicia y el retiro del 100%. He dicho, presidenta. Muchas gracias, diputado Carlos Bianchi. En representación del exdiputado y actual senador Karim Bianchi por el proyecto 14.858. Entonces pasamos a la tercera audiencia. Yo voy a sugerir que escuchemos a todos los autores y autoras y luego hagamos las preguntas a aquellos que quisieran hacer preguntas a quienes han expuesto. Entonces le quiero ofrecer la palabra por el proyecto 14.859.07 y 14.861 al diputado Jorge Durán. Diputado, tiene la palabra hasta por 8 minutos. Muchas gracias y bienvenido. Gracias, presidenta. Presidenta, mire, mi proyecto tiene 12 hojas, si es que voy a tratar de saltarme algunas, ir a las más breves y finalmente hacer un resumen de la situación que está viviendo hoy en día el país. Proyecto de reforma constitucional que permite a los cotizantes y a los pensionados del nuevo sistema de pensiones retirar hasta el total de sus fondos provisionales. Antecedentes. Nuevamente ha llegado marzo. La situación para las familias parece no dar tregua. Hace algunos días, la Organización Mundial de la Salud emitió una nueva alerta respecto a las nuevas variantes Omicron COVID-19, la cual genera una nueva carga para las familias que están intentando frenar el regreso a clase de los niños y adolescentes, siendo el grupo de 0 a 18 años el que presenta mayor alza de contagio durante este mes. Adicionalmente, el alza de los contagios en los niños y niñas adolescentes, nos encontramos con un escenario internacional complejo debido al enfrentamiento bélico que está sucediendo hace varias semanas desde que Rusia invadió Ucrania. Iniciar una invasión de carácter militar, si bien ambos países se encuentran bastante alejados desde un punto de vista geográfico, la interconexión con los mercados internacionales proyecta tener repercusiones a nivel mundial. Es importante destacar que los enfrentamientos entre Ucrania y Rusia están causando estragos en los mercados financieros mundiales, tales cuales como se traduce en una economía causada por la pandemia del COVID-19, entorpecida y agravada por lo anterior. Podemos ver ejemplos a través del alza del petróleo, el cual repercute directamente en la situación de las familias chilenas que están teniendo que enfrentar un alza semana a semana en el precio de los combustibles, también afectando el precio de los productos derivados del petróleo como la parafina y el gas licuado. Ambos están marcando récord histórico en el precio. En el caso de la región metropolitana, las parafinas han logrado superar el umbral de los 1.000 pesos, a puertas de llegada bajas temperaturas en todo el país. Sumando lo anterior, en este conflicto internacional no solamente afecta el precio de los combustibles, sino también de las materias primas tales como el trigo, situación que ha elevado el costo de la harina en todo el territorio nacional, elevando el precio del pan para las familias hasta cerca de 2.500 pesos el kilo. Nuestra economía fue fuertemente golpeada durante el estallido social en 2019. Luego la pandemia comenzó en el 2020. Parece no querer acabar y ahora en pleno 2022 nos encontramos nuevamente en una economía nacional bastante alejada, la cual se ve fuertemente afectada por la versatilidad presentes en el escenario internacional actual, además de poseer una creciente y sostenida inflación que ha aumentado los costos de vida de los hogares en nuestro país. Esta situación pone nuevamente en jaque
a las familias más vulnerables de nuestra sociedad, ya que son ellos quienes deben cargar de manera profunda con las consecuencias de esta crisis. Me voy a saltar algunas páginas, Presidenta, para poder avanzar un poco más. Proyecto de reforma constitucional. Artículo único, modifíquese la Constitución Política de la República de Chile en la siguiente manera. Agréguese la siguiente disposición transitoria de la Constitución Política de la República. 51ª, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 65, cuarto, número 6, excepcionalmente para mitigar los efectos sociales económicos derivados de la crisis sanitaria ocasionada por la pandemia del COVID-19, autorícese a los afiliados del sistema privado de pensiones, regido por el Decreto de Ley 3500 de 1980, a retirar hasta el total de los fondos acumulados en su cuenta de capitalización individual, a los cuales los afiliados podrán solicitar este retiro de sus fondos a partir de la publicación del Diario Oficial de esta reforma y hasta 730 días siguientes, es decir, hasta 2 años. Los fondos retirados se considerarán extraordinariamente intangibles para todo efecto legal y no serán objeto de retención, descuento, compensación legal, contractual o embargo, cualquier forma de afectación judicial, administrativa, ni podrán rebajarse del monto ya decretado de la compensación económica en el juicio de divorcio, sin perjuicio del derecho de subrogación legal del alimentario o su representante, y de la retención de suspensión y embargabilidad de deudas originadas de obligaciones alimentarias para efectos del ejercicio del derecho de subrogación legal del alimentario o representante de medidas cautelares en retención de los fondos serán plenamente aplicables a la disposición Ley 21.254. Nuevamente me vuelvo a saltar un par de páginas, Presidenta, para poder ir más al detalle del proyecto. Presidenta, para el efecto conforme a la siguiente regla, las personas que retiren la suma igual o inferior a 35 unidades de fomento recibirán el pago en una sola cuota en el plazo máximo de 15 días, corridos de la presente solicitud. Las personas que retiren una suma superior a 35 unidades de fomento o hasta la totalidad del fondo recibirán pago en 2 cuotas. La primera en un plazo máximo de 15 días corridos desde la presentación de la solicitud y la segunda en un plazo de 45 días corridos. El monto de la primera cuota será equivalente al 50% del retiro. Con todo, esta primera cuota no podrá ser inferior a 35 unidades de fomento. La segunda cuota corresponde al 50% restante o el saldo que reste por pagar. Las solicitudes se podrán presentar en el 10º día desde la publicación de la ley en el Diario Oficial. La implementación del sistema de transferencias de fondos y otras medidas que afecten la virtud o disposición no tendrá costo alguno para los afiliados. Además, las administradoras de fondos de pensiones podrán enviar a la Superintendencia de Pensiones o el Banco Central, cuando corresponda, todo antecedente del cumplimiento de las medidas que se afectan con motivo de la aplicación de la presente disposición. La observancia y fiscalización o sanción a las obligaciones de las administradoras de fondos de pensiones contenidas en la presente disposición le corresponderá a la autoridad competente dentro de sus atribuciones legales. Presidenta, este proyecto hoy en día ha sido muy cuestionado, sobre todo por el actual gobierno. Estamos enfrentando alzas históricas en el país. Y por otra parte, llega a ser peligroso la separación de los poderes, poder ejecutivo, legislativo y judicial. Pero llega a ser más peligroso cuando vemos un ministro de Hacienda que busca pautear lo que se hace en el Congreso y por otra parte se interpreta como que pautea lo que realice el Banco Central. Hay un dicho que dice del DJ cuando pone la música. Acá efectivamente tenemos un ministro que parece DJ, que pone la música y el Banco Central pone la tasa. Es algo impresentable que finalmente lo que diga el ministro que va a pasar, a los días siguientes, semanas siguientes, el Banco Central lo realice. Sería una falta absoluta de independencia del Banco Central. Pero además son en un tono amenazante, como que los culpables, que si sube la tasa de interés o si las personas no pueden acceder a un crédito, va a ser por culpa del quinto retiro, me parecen inexplicables. Hay distintos econotierraplanistas que dicen que
el culpable de todos los males de la economía son los retiros, pero efectivamente cuando hay efectos externos, para ellos no tienen nada que ver en lo que pasa en la economía. Acá algunos de estos economistas o econoterraplanistas dicen que los retiros dañan la economía, pero la gente lo entiende de otra manera, como que el quinto retiro le daña el negocio a los bancos y la economía funciona cuando todos están endeudados. Al parecer a algunos, más que preocuparse porque las personas puedan acceder a tasas de intereses accesibles, se preocupan porque las personas efectivamente no van a ser esclavos del sistema financiero o le van a arruinar el negocio a la banca, que finalmente van a otorgar menos crédito. Pero acá, al parecer, se ha visto una solución para que la pobre banca no se vea afectada con estos retiros. El Banco Central, por orden de un DJ, sube la tasa, y al subir la tasa, misteriosamente tenemos la solución al problema del negocio de la banca. Otorga menos crédito y con un tremendo palo de tasa de interés. Y vemos en los distintos reportajes o medios financieros cómo la banca ha tenido utilidades gigantescas, a costa, o bien dicho, como causal de proteger la inflación. Pero finalmente se terminan enriqueciendo algunos pocos, como la banca, con el llamado hermoso de cuidar la inflación. Acá yo llamo de verdad a tener prudencia de parte del Ministerio de Hacienda, a tratar de no pautear la labor legislativa de los parlamentarios y sobre todo a tratar de no pautear o no ponerle la música al Banco Central para que finalmente termine modificando la tasa. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, diputado Durán, por su exposición. Ahora venía el diputado Gaspar Rivas con el proyecto 14.860.07. No sé si hay alguien en su reemplazo, si es que él no se encuentra presente. No está, no se encuentra, no hay nada. Ya, perfecto. Entonces, vamos a ver si se incorpora más tarde en el transcurso de esta sesión, así que lo dejaríamos pendiente. Vendría entonces la exposición del último proyecto, que es 14.849.07. Este proyecto es de autoría del diputado René Alinco y la señorita Marta González, diputada. Marta González, diputada. Ya, ok. Perfecto. Diputado, no sé si van a exponer los dos, si se van a dividir el tiempo. Diputado Alinco. Sí, yo primero. ¿Usted primero? Perfecto. Perfecto. Diputado Alinco, entonces le ofrezco la palabra, pero son 8 minutos en total, entonces serían 4 minutos cada uno. No, 5 y 3. 5 y 3, perfecto. Le ofrezco la palabra entonces, diputado Alinco, por 5 minutos. A ver, primero decir, señorita presidenta, ¿está bien ahí? Sí, está bien. Ya estoy aprendiendo. Señorita presidenta y presentes, quisiera primero decir que me alegra que mañana, martes, se haga presente acá en esta sesión un gran economista como el compañero Manuel Riesco. Espero que no lo sancionen. Pero también eso significa que no todo el Partido Comunista está en un proceso de, ¿cómo se dice?, de reflexión. Bien, primero decir quiénes son los firmantes de este proyecto. Don Jaime Araya, Héctor Barría, Miguel Ángel Calixto, Jorge Durán, Marta González, Pamela Giles, Gaspar Rivas y Cristian Tapia. Este racimo de diputados, a pesar de las diferencias políticas, ideológicas y la distancia que nos separa en el territorio nacional, hemos coincidido en este proyecto porque creemos que es súper necesario. Tal vez yo no voy a argumentar técnicamente como lo hace el ministro de Hacienda. No tengo esas capacidades, ni los estudios que él tiene. Pero sí tengo alguna virtud, podríamos decir, que Dios nos dio, que es no perder el sentido común.
y será tal vez mi extracción obrera o mi contacto directo con la gente que necesita, que me ha mantenido en esta posición. Y a eso es lo que yo vengo a apelar con este humilde proyecto, humilde pero con un gran sentido social y de clase. Lo hemos votado, lo hemos firmado en forma transversal y cada día se hace más necesario. No dice nada nuevo, dice lo mismo que cuando presentamos el primer proyecto, coincide, tal vez cambian las fechas, el escenario está más difícil, escenario económico. Y a eso hemos venido nosotros, a esta comisión, para pedir, ¿cierto?, que sea considerado nuestro proyecto, junto con los otros, por supuesto, se haga un gran, buen y sólido proyecto, que no exista ningún argumento técnico, ¿cierto?, ni de ningún ministro, por mucho que sepa, a decir que este es un proyecto que va a significar un caos para nuestro país. Recordar, señorita presidenta, que cuando el ministro Marcel, actual ministro Marcel, era presidente del Banco Central, anunció un caos brutal para Chile si se aprobaba el cuarto retiro. No se aprobó el cuarto retiro, igual hoy día tenemos una tasa de inflación del 9,4% y las cosas van a seguir subiendo. ¿Y qué dice el ministro Marcel anoche? Dice que si se aprueba el quinto retiro, vamos a llegar al 15% de inflación. Le aseguro que el 15% con retiro, sin retiro de inflación, igual vamos a tener el 15% en unos días más, si es que no se toman medidas estructurales y de fondo. Yo esperaba que en el anuncio que hacía nuestro gobierno se iba por lo menos a colocar un articulado o se iba a anunciar la fijación de precio. Este documento que tengo acá en la mano habla simplemente de contención. Consulté con algunas personas que hablan, que conocen la terminología de la economía y prácticamente eso no dice nada. Y es por eso que vamos a insistir en este proyecto, ¿cierto?, del quinto retiro. ¿Qué es lo que dice acá en el punto 3 este documento? Dice, con el propósito de asegurar que los consumidores de gas licuado obtengan mejores condiciones de precio, se ampliará la consecuencia en ese mercado con el fin de evitar abusos con el precio del gas. ¿Qué me dice eso? Nada, igual el gas va a subir. Por lo tanto, yo les pido a la honorable comisión, ¿cierto?, que consideren nuestras demandas, que consideren nuestro petitorio, y este proyecto básicamente tiene un solo articulado que dice, el presente proyecto tiene como idea matriz modificar la Constitución política para facultar a los afiliados de las AFP, pensionados de renta vitalicias y exonerados políticos, a retirar un monto determinado de los fondos previsionales de su propiedad. Continúo. El proyecto de reforma constitucional plantea que los afiliados del sistema previsional tendrán derecho a retirar el 10% o la totalidad, como el proyecto de la compañera Pamela Giles, del dinero de su cuenta de capitalización individual. Entonces, yo solicito con el respeto de la comisión que se discuta este proyecto porque millones de chilenos y de chilenas, ¿cierto?, están haciendo esto. Están aumentando las ollas comunes, y no lo digo yo, lo dice el diario La Estrella, dice, advierten aumento de ollas comunes por inflación. Esa es la realidad que se vive en los cerros, esa es la realidad que se vive en mi región, esa es la realidad del pueblo chileno. He dicho, presidente. Gracias, diputado René Alinco. Ofrezco entonces la palabra para dar continuidad a la exposición de este proyecto a la diputada Marta González, que se encuentra vía telemática. Bienvenida, diputada. Le ofrezco la palabra por los minutos restantes. Gracias, señorita presidenta. Saludar a todos los asistentes. Creo que los argumentos se han repetido y los comparto. Hoy día hemos visto este articulado de argumentos que no tienen un contrapeso o que no se ha dado el espacio para un contrapeso. Finalmente, hoy día tenemos que entender que tomamos un país en una profunda crisis de legitimidad, tanto en la clase política como en las instituciones, y sobre todo en la institución de la AFP, que ha sido largamente cuestionada.
Hoy día algunos dicen que esto es irresponsable. Y yo me pregunto, ¿cuál es la irresponsabilidad de una reforma de pensiones que estuvo 18 años polulando en el Congreso? ¿Cuál es la irresponsabilidad de hoy día que nosotros, cómo le vamos a explicar a los ciudadanos que hoy día están necesitando justamente su dinero, las utilidades monstruosas de la AFP versus las pérdidas que tienen los cotizantes? Entendemos que es un momento de crisis profunda, institucional y de legitimidad. Entendemos también las voluntades que tiene el gobierno, pero no podemos nosotros hoy día cerrar la puerta a la discusión de lo que está exigiendo la ciudadanía en su legítimo derecho, las y los trabajadores también, de discutir este retiro. Porque la situación país no ha cambiado y no se ha modificado. Si bien hay un cambio de gobierno y un cambio de mirada, de expectativa y de esperanza que podamos solventar los problemas raíz que generan esta crisis social, hoy día no podemos tampoco seguir diciéndole a las personas que esperen cuando la necesidad es hoy día, es inmediata, es urgente, es crítica. Es por esto también que vengo a apoyar la solicitud de que esta comisión pueda discutir en sala, porque hay que tener una discusión mucho más profunda. Y entiendo que lo que estamos pidiendo de los retiros es excepcional por la crisis, excepcional por la deslegitimidad del sistema, excepcional por el momento, y tenemos que pasar a las discusiones de fondo de cuál es el sistema de pensiones que vamos a proponerle al país, cuál es el sistema de seguridad social que vamos a instalar en conjunto también con una mirada de la Convención Constituyente. Y eso sí que hay que hacerlo, y eso sí que es una responsabilidad de todos poder volver a que la ciudadanía confíe en estas instituciones que son necesarias, pero que deben obedecer hoy día a criterios diferentes. Cuando previo al estallido se nos decía que Chile era un oasis económico estable, esos índices estaban mirando la macroeconomía y no estaban mirando la microeconomía del 90% de los chilenos. Y a la semana después nos encontramos con un estallido social. Y eso es lo que nosotros pedimos, que los criterios economicistas hoy día tengan una mirada diferente desde los trabajadores, desde las trabajadoras. La pandemia nos vino a develar una crisis de cuidado también. Entonces esos son los problemas reales que nosotros necesitamos que nos hagamos cargo y que esperamos que estas discusiones se profundicen. Pero por otro lado, avanzar también a un sistema de pensiones digno y con seguridad social requiere el acuerdo de este Parlamento, y yo espero que también este Parlamento esté a la altura. Porque si este sistema no se cambia, los retiros van a seguir siendo legítimos por los cotizantes, legítimos por los trabajadores que se han sacado la mugre a lo largo de su vida, algunas personas trabajando desde los 11 años inclusive en adelante, para tener las pensiones que tenemos. Entonces, este sistema no da para más y lamentablemente estamos en esta situación de crisis. Es por eso que, como medida excepcional, aprobamos la discusión del quinto retiro, pedimos también a la comisión para hacer una discusión más en profundidad. Eso, señorita presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Marta González. Bienvenida a nuestra comisión también. Quiero ofrecer la palabra a los diputados y diputadas presentes para poder preguntar a los expositores y expositoras de las distintas mociones. Entiendo que el diputado Gaspar Rivas no se hizo presente finalmente para poder exponer el proyecto de ley 14.860-07, por lo tanto es el único proyecto que quedaría sin exposición. Quisiera saber si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta a los expositores o expositoras, o algún comentario también. Diputada Giles, le ofrezco la palabra. Gracias, señorita presidenta. Me permito sugerir que el señor secretario pudiera dar lectura a los aspectos principales del proyecto del diputado Gaspar Rivas para que completemos de buena forma la pauta que estaba propuesta para hoy. Entiendo que es un proyecto además que tiene una característica muy particular porque propone, entre otras cosas, la devolución de las pérdidas que han tenido los contribuyentes durante el periodo previo. Entonces, yo no sé si sería posible que pudiera leer al menos una parte, los fundamentos, la Secretaría, de manera que que nadie pudiera decir que no fueron puestos en todos los proyectos que estaban refundidos, fueron explicados hoy.
Perfecto, gracias diputada Giles. Entonces le preguntaba al secretario don Patricio, él no tiene problema en hacer lectura de los elementos principales del proyecto de ley 14.860-07, que es de autoría del diputado Gaspar Rivas. Así que si le damos unos minutos de atención, nuestro secretario de la comisión va a hacer lectura de estos elementos para poder tener todos los proyectos sobre la mesa. Secretario, le ofrezco la palabra. Gracias. Y le pido a los diputados, por favor. Gracias, presidenta. Voy a hacer una versión resumida, claro, en relación con el proyecto que ha presentado el diputado señor Gaspar Rivas. Primero señalo que es muy semejante a otros proyectos anteriores, como los presentados por la diputada señora Pamela Giles, en el sentido que considera, en relación con los afiliados al sistema privado de pensiones, a realizar un retiro parcial o total de los fondos acumulados, ¿no? Luego, para efectos de lo anterior, las administradoras de fondos de pensiones señala, esto es lo particular que tiene el proyecto en realidad, porque lo demás se parece mucho a lo demás, pero para los efectos de lo anterior, las administradoras de fondos de pensiones deberán reintegrar el fondo de capitalización individual obligatorio de cada afiliado a la totalidad de las pérdidas que éste hubiese acumulado desde el 1 de enero de 2000 hasta la fecha en que se haga efectivo el retiro. Para dar cumplimiento a esto, la administradora de fondos de pensiones será responsable hasta por la totalidad de su propio patrimonio social, incluyendo las utilidades que sus accionistas aún no hubiesen retirado. Entonces, lo particular es que este proyecto, si bien consulta un retiro parcial o total de fondos acumulados en la cuenta de capitalización individual, señala que para los efectos de esto, la administradora de fondos deberán reintegrar al fondo la totalidad de las pérdidas acumuladas en las fechas que ahí yo acabo de señalar y no voy a reiterar. Señala que los cálculos de las pérdidas totales será calculada por la Superintendencia de Pensiones. Ya. Sí, lo demás, por ejemplo, sí voy a señalar que lo demás, cosas comunes, claro, que los fondos serán intangibles para todo efecto legal, exigir el pago de deuda originada, obligaciones alimentarias, también consulta esa situación. Y la Margarita que me está diciendo que derechamente vaya la diferencia. La regla, dice que la regla relativa a la intangibilidad y naturaleza de estos recursos, la tramitación de la solicitud, el pago de pensiones de alimentos impaga y la información a las autoridades correspondientes, incluida la Comisión para el Mercado Financiero contenida en los sitios precedentes, será aplicable la solicitud de anticipo que efectúen los pensionados o sus beneficiarios por rentas vitalicias. Con todo el pago de los fondos solicitados, se actuará el pensionado o sus beneficiarios en un plazo máximo de 30 días contados de la recepción de la respectiva solicitud. Eso es, señorita presidenta. Destacando las Muchas gracias, don Patricio. Nuestro secretario ya ha hecho lectura. Entonces, quisiera nuevamente abrir la palabra para ver si es que hay alguna pregunta, alguna opinión, algún comentario. Diputado Celis, Ricardo, bienvenido también a nuestro... Perdón, Andrés, hoy invoqué a Ricardo Celis. Diputado Andrés Celis, le doy la bienvenida a la Comisión de Constitución y le ofrezco la palabra. Gracias, señorita diputada presidenta. No, yo quería preguntarle a cada uno de los autores y autoras de estos proyectos cuál es la solución o el planteamiento que ellos tienen para las cerca de 5 millones de personas que van a quedar con saldo cero cuando se vayan a jubilar. ¿Tienen alguna propuesta? ¿Tienen alguna idea? ¿Está incorporado en el proyecto? Me gustaría saber eso porque por lo que yo veo aquí, lo que yo he escuchado es solamente el retiro, pero no he oído hasta el momento cuál es la solución frente a aquellas personas que hoy día no van a tener ningún tipo de ingreso o ningún tipo de posibilidad de poder optar a ningún recurso para poder jubilar. Me gustaría escuchar cuáles son sus propuestas frente a su previsión futura. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado. Sí, estoy viendo las manitos levantadas, entonces le voy a ofrecer la palabra al diputado Carlos Bianchi y luego al diputado Jorge Alessandri. Diputado Carlos Bianchi. Gracias, estimada presidenta. Mire, algunas reflexiones, incluso del proyecto que se acaba de dar lectura y tratando un poco de entender el
el mérito del proyecto, la idea del proyecto. Efectivamente, acá hay una situación extraordinariamente de abusos que se genera una vez que se crearon los multifondos, A, B, C, D, E. Y cuando se crearon los fondos, que fue en el periodo del entonces presidente Ricardo Lagos, lo que se hizo fue responsabilizar absolutamente a los cotizantes. Y las FP daban lo mismo donde ponían la plata, donde invertían el dinero, porque a todo evento solo tenían utilidades y las pérdidas las tenían solamente los cotizantes. Esta es una de las cosas, estimada presidenta, que tenemos que profundizar, que tenemos que analizar, que tenemos que efectivamente discutir, porque en definitiva, mire, ¿qué pasa? Hoy día el gobierno y el ministro particularmente, y lo hizo anteriormente en su calidad de presidente del Banco Central, bueno, ha señalado de que todos estos retiros generan la inflación que ya hemos escuchado. Pero ¿qué se dice con respecto a las pérdidas que han tenido estas mismas personas durante estas semanas anteriores? La cantidad que han perdido es mucho mayor que lo que podrían retirar. ¿Qué se dice al respecto? Absolutamente nada. Y otra reflexión, que no es para responderle al diputado, porque nadie está obligado a responderle a un par, a un igual, pero sí me interesa la pregunta que hace, me parece una pregunta interesante. Yo entiendo que él debe estar en la posición de defender las estructuras de las AFP, pero mire, ¿qué ocurre aquí? ¿Qué pasa con alguna persona, aquella persona que tiene 50 años, 55 años y tiene en su cuenta de ahorro provisional 4 millones, 8 millones, 10 millones de pesos? Esa persona está condenada a no poder tener efectivamente una pensión. Y lo que tenemos que profundizar y analizar es cómo buscamos que esas personas que hoy día sus dineros solo les sirven a los inversionistas y no a ellos para poder tener una pensión, efectivamente a lo menos se le permite hacer el retiro del 100%, porque se sabe que esa persona no logra alcanzar una pensión. Y es una cantidad tremendamente significativa de miles de personas que, estando próximos a jubilarse, la verdad es que los fondos que tienen no le podrían ni siquiera permitir tener una pensión con el capital que tienen de 80, 90 mil pesos, y se requiere nuevamente el aporte solidario del Estado. Entonces es un tema que hay que sincerar, es un tema que tenemos que conversar, porque uno de los usos de los dineros que tienen las administradoras para prestarlo sin ningún riesgo a estos inversores pasa precisamente por las platas y los fondos que tienen miles de personas que no van a lograr tener una pensión suficiente. Muchas gracias, diputado Carlos Bianchi. Le ofrezco la palabra al diputado Jorge Alessandri. Muchas gracias, presidenta, y gracias a los mocionantes que expusieron hoy día sobre sus proyectos. Yo sé que el diputado Gaspar Rivas no está, pero igual que quería dejar planteada una pregunta en el acta para que quizá él la pudiera responder cuando venga a una futura sesión. El proyecto de Gaspar Rivas decía que había que devolverle a los afiliados todas las pérdidas, y por un estudio que me tocó hacer acerca de las rentabilidades en 5, en 10, en 25, en 30 años de los fondos de pensiones, más o menos de la plata que hay, el 30% son cotizaciones aportadas por los trabajadores y el 70% es rentabilidad. Más allá de las pérdidas que uno puede tener en el plazo corto, de un año, de 2, dado que es un ahorro a largo plazo, si uno toma el pozo actual, es más o menos 70-30, 30 aportado por los cotizantes, 70 rentabilidad. Entonces mi pregunta para Gaspar Rivas es si hay que retrotraer ambas situaciones, o sea, toda la rentabilidad se devuelve a las AFP y toda la pérdida se devuelve a los trabajadores, o si él plantea solamente que una parte la devuelva, pero a mí me gustaría que los trabajadores pudieran mantener ese 70% de rentabilidad. Si cada uno se queda con lo que generó o con lo que perdió, los trabajadores estarían perdiendo. Así, a mí me interesa que los trabajadores se queden con ese 70% de rentabilidad. Entonces, preguntarle a Gaspar Rivas si se retrotrae todo lo anterior o si solamente son las pérdidas las que se devuelven. Gracias, presidente. Gracias, diputado Alessandri. Diputada Giles, ¿usted quiere responder? Porque estamos en las preguntas, o hacer una pregunta a alguno de los expositores.
Ya, estamos en las preguntas. Quiero cerrar las preguntas y después le voy a dar la palabra a los expositores para que puedan responder las preguntas. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta o comentario para poder hacer la ronda? Ya, diputado Gustavo Benavente tiene la palabra. Gracias, señorita presidenta. Quería preguntarle, por su intermedio, al diputado Bianchi, ¿cómo se hace cargo el proyecto del tema de las rentas vitalicias? En el sentido en que por lo menos, bueno, a mí por lo menos me enseñaron lo que era un contrato de renta vitalicia. Entonces, quienes optaron por esa modalidad, dieron propiedad sobre los dineros que le aportaron a una compañía de seguros, por ejemplo. Entonces, ¿cómo se hace cargo él del tema del retiro de una renta vitalicia, cuando en realidad ya esos dineros en particular no serían de propiedad de la persona que optó por esa modalidad de pensión? Eso, señorita presidenta. Gracias, diputado Benavente. Ofrezco nuevamente la palabra. No sé si hay alguien que quisiera plantear algún elemento más. Diputado Leiva, tiene la palabra. Muchas gracias, presidenta. Obviamente este es un proyecto complejo que concita interés claramente de la ciudadanía. Y a mí me gustaría en cada uno de los proyectos que los mocionantes pudieran plantearnos, porque ellos han argumentado, y muy bien, por cierto, yo comparto la necesidad que tienen las vecinas y vecinos de contar con fondos, pero también preguntarles a ellos si ellos pudiesen estimar la entidad del impacto que podría tener estos mayores recursos en la economía, principalmente en materia inflacionaria. Si cada uno de ellos han podido tener claridad si incide de manera determinante, si lo hace o no lo hace y en qué porcentaje, señorita presidenta. Muchas gracias, diputado Leiva. Ofrezco la palabra. No sé si hay alguien más que quisiera tomar la palabra. Pero diputado, usted es expositor, entonces... No, la pregunta que hizo... No, sí, lo que pasa es que acabo de expresar de que estamos hicimos una metodología. Estamos recibiendo las preguntas y luego yo le voy a dar la palabra a todos los expositores para que puedan responder, porque hay varias preguntas dirigidas a usted y a los expositores anteriores. Entonces, para que puedan responder. No sé si hay alguien más que tenga una pregunta. Sí, con pregunta y comentario he planteado. Sí, diputado Calisto, por favor. Estudié en un colegio de cura, entonces soy muy estructurado. ¿Ah? Pregunta y comentario también. Presidenta, mire, yo no sé si al inicio de la comisión quedó establecido las personas que van a participar de invitados. Yo quisiera reforzar, si es que no está, que debería estar la señora ministra, entiendo, del Trabajo, porque si bien estamos abordando un proyecto de retiro de fondos previsionales, creo que es fundamental que esta Cámara de Diputados pueda hacer un debate más profundo del problema, porque aquí no solamente estamos hablando de una situación puntual que tiene que ver con retiros de fondos de pensiones y todos los argumentos que ello tiene, sino que también está en tela de juicio y en cuestionamiento el modelo de pensiones. Ese es el tema de fondo. Por lo tanto, yo lamento que este Congreso Nacional, el anterior y el anterior, no hayan tenido la generosidad de avanzar hacia el fortalecimiento de un sistema que valide, que legitime un sistema de pensiones. Creo que el Congreso en su minuto creo que fue muy miope con el gobierno de la presidenta Bachelet cuando se presentó un proyecto de reforma que era un buen proyecto. Después, durante el gobierno del presidente Piñera, a mí me tocó ser parte de la Comisión de Trabajo, fui el voto dirimente para aprobar la reforma del presidente Piñera. Fue un proyecto que se mejoró en esta Cámara de Diputados, a mi juicio con una amplia validación, pasó al Senado y lamentablemente quedó durmiendo en el Senado. Yo creo que hoy día, más allá, reitero, de la discusión propia, el quinto retiro, que es absolutamente legítima, yo soy firmante de uno de los proyectos, creo que es posible incluso avanzar en ese proyecto, pero a mi juicio debiese avanzar paralelamente con la discusión de fondo de la reforma de pensión, y para eso se requiere que todos los sectores políticos tengamos la generosidad de entender que hoy día hay que validar un modelo de pensiones.
Un modelo que incluya un financiamiento tripartito, tal cual como se habló en las reformas anteriores, es decir, el cotizante, el empleador y también el Estado. Y por otra parte, un sistema que permita la libertad, es decir, que los cotizantes decidan dónde quieren ahorrar. No podemos pasar de un sistema que se impuso, como fueron las AFP, a otro sistema que se imponga por parte del Estado. Yo he escuchado planteamientos de sistemas de reparto que me parecen absolutamente anacrónicos al mundo que vivimos hoy día. Entonces, ¿por qué no nos permiten a nosotros los cotizantes elegir un sistema previsional? Por eso, Presidenta, podemos seguir ahondando en este tema, pero yo creo que hay que dar un debate un poquito más elevado en esta Cámara de Diputados. Y junto con el proyecto de Quinto Retiro, aprovechar la instancia para hablar respecto de un futuro sistema de pensiones que sea legitimado, que incluya la participación de todos los sectores políticos, de todos, desde el Partido Comunista hasta los independientes, hasta el Partido Republicano, en fin, que nos genere un acuerdo político transversal, porque de lo contrario estamos dando soluciones pequeñas para el momento, pero no estamos abordando el problema de fondo. Muchas gracias, diputado. Solo para... Es que vamos a dar ahora una ronda de respuestas a los expositores, diputado Bianchi. Sí, deme unos minutos para no, es que no le he ofrecido la palabra todavía. Vamos a ofrecerle la palabra a una ronda de respuesta a todas las personas que han expuesto. Solo quiero cerrar las preguntas y responderle al diputado Calisto que efectivamente al principio de la sesión, diputado, cuando dimos cuenta del ordenamiento de las audiencias. En las audiencias tenemos hoy día, ahora durante el mediodía, hasta las 2 de la tarde, las audiencias de los expositores que acaban de exponer, que son los autores y autoras de los 7 proyectos. En la tarde, desde las 3 de la tarde hasta las 5 de la tarde, están invitados el ministro de Hacienda, confirmado, el ministro de Sexpress, confirmado, la ministra del Trabajo, confirmada, el superintendente de pensiones, confirmado, y el Banco Central, confirmado. Esas son las instituciones públicas de alguna forma vinculadas al debate. Y el día de mañana tenemos a 5 expositores y expositoras que están ya confirmados también. Al menos hay 4 confirmados que fueron solicitados en el plazo que nos dispusimos como comisión. Pusimos un plazo hasta la semana pasada para hacer llegar los invitados. Los invitados e invitadas que nos llegaron por parte de los diputados, todos y todas, sin ninguna excepción, fueron considerados dentro de la planificación. Por lo tanto, mañana van a estar incorporados y acabamos de tomar el acuerdo al principio de la sesión de incorporar un 6º invitado para el día de mañana, que es el el economista Manuel Riesco, que fue solicitado acá y fue acordado por unanimidad de la comisión, el que pudiera ser incorporado fuera de plazo del acuerdo que habíamos tomado respecto de las invitaciones. Eso está resuelto así, eso fue lo que se informó, así que con eso espero responder su pregunta, diputado Calisto. Sí, sobre el punto, diputado Leiva. Siempre participó en la comisión, entiendo yo, solo este año, la Fundación Sol, quien entregaba argumentos muy sólidos respecto a uno u otro. No sé si podremos invitar a la Fundación, sus representantes, presidente. Sí. Yo no tengo problema, diputado. Solicité al principio de la sesión también el acuerdo para que de todas maneras mañana, a pesar de la extensión, porque vamos a tener con esto ya serían 7 invitados, hacer una distribución de los tiempos, pero que eso no signifique que no le demos espacio a la votación. Es decir, que por tanto tengamos mañana todos los diputados y diputadas de esta comisión la flexibilidad de extender los tiempos si fuese necesario para que la votación se dé de todas maneras, porque la citación va a estar dada para esas audiencias y para la votación. Entonces, si a la comisión le parece agregar a la Fundación Sol como un invitado, ya que lo hicimos con el economista Manuel Riesco, que lo podamos hacer con la solicitud del diputado Leiva fuera de plazo, yo no tendría problema. No sé si la comisión, alguien tiene dificultad o se opone a esta invitación. Diputado Sánchez. Ruego una aclaración. ¿Son 7 invitados solo para mañana? No, sí, solo para mañana. Solo para mañana. ¿Son 7 o 6 al final? Tenemos hasta el momento total de... Déjame verificar. 6 o 7. Tendríamos Libertad de Desarrollo. Libertad de Desarrollo. Tenemos el Comisión para el Mercado Financiero. Comisión para el Mercado Financiero. Tenemos las 2 abogadas. 2 abogadas expertas propuestas por la diputada Giles. Tenemos a don Manuel Riesco. Manuel Riesco. Y al señor Gutiérrez de la organización esta de el señor Gutiérrez, que es una organización ciudadana que solicitó la participación, y
la ONG Respeto y Justicia. Ahí estaríamos en 7 entonces. O sea, con la Fundación Sol estaríamos agregando un octavo. Un octavo, exacto. Mira, a mí me da la impresión de que tenemos no sé qué pensarán los demás, tenemos una representación bastante transversal en los invitados. Entonces, de todas maneras, se le podría pedir quizás a la Fundación Sol que hagan llegar un informe, pero perfecto, hasta que podamos llegar a la votación dentro de tiempo. Me imagino que no soy el único, varios tenemos otra comisión después, en el segundo bloque. Entonces, en el fondo, para que nuestro trabajo no opere en desmedro de otros temas de gran interés. Perfecto. También dentro del Congreso. Diputado Leiva, entonces lo que estamos acordando respecto de su solicitud, en función de lo que ha planteado el diputado Sánchez, es que a la Fundación Sol, porque sería un octavo invitado, como llega fuera de plazo, que pudiéramos solicitarle un informe, una opinión por escrito, para poder sumarla a los argumentos que se van a poner mañana sobre la mesa. ¿Sí le parece, diputada Giles? ¿Sobre el punto? Presidenta, gracias. Yo me permito sugerir, a mí me parece muy importante que pudiera venir la Fundación Sol. Acojo la petición que ha hecho el diputado Leiva y explico por qué, para los que no estaban, porque a mí me parece que algo que no nos puede pasar es que quede la impresión de que ha habido un desequilibrio entre las opiniones oficialistas, digamos, del gobierno y organismos afines y la ciudadanía, ¿ya? Y en ese sentido creo que quizás podríamos darle un tiempo acotado a cada uno de los 8 participantes, 10 minutos, 8 minutos, con lo cual efectivamente todos podrían participar de cuerpo presente. A mí me parece muy importante al diputado Sánchez, por su intermedio, que entiendo que tiene la mejor disposición, para que el debate sea democrático y parezca democrático, además, que efectivamente tengan una presencia, sobre todo aquellas organizaciones que no están siendo escuchadas por los medios de comunicación, donde hemos visto una campaña del terror desatado contra el quinto retiro en la última semana. Y nuestra obligación, creo, como Parlamento y como Comisión, es darle visibilidad justamente a los organismos que tienen una visión distinta para complementarla. Perfecto. Miren, para recoger los elementos, a ver, si les damos 8 minutos, que es lo que les acabamos de dar a los expositores para poder hacer sus presentaciones, tendríamos 1 hora y algo para poder escuchar las audiencias. Eso significaría que nos estaría quedando 1 hora para preguntas y votación. Entonces, no es algo tan terrible, diputado Sánchez, es que finalmente ordenamos bien los tiempos mañana y acordamos no tener puntos varios en la tabla, o sea, al principio de la tabla, sino que más bien podamos dar inicio inmediatamente al cumplimiento de las audiencias. O sea, es decir, daríamos la cuenta, omitiríamos los varios para no abrir otro tipo de debates previo que nos ocupen tiempo y daríamos inicio, por tanto, de manera ordenada a 8 minutos por cada expositor o expositora y posteriormente a algunas rondas de preguntas y luego la votación. ¿Les parece que lo acordemos de esa forma? Es que el diputado Sánchez es el único que se opuso. Entonces yo le pregunto, ¿sí? ¿Quién me habla? Al diputado Alessandri. Diputado Alessandri. Sí, en el mismo sentido, Presidenta. La realidad de la Cámara es que 7 invitados en una misma comisión no deja tiempo para que los diputados pregunten, contrapregunten, después argumenten al momento de votar. Al final es una descortesía para el invitado que le tocó último, no toca ni 2 ni 3 minutos. Entonces, quizás, si usted lo tiene a bien, citar durante la sesión de sala mañana una primera hora y media y después las 2 horas normales de la tarde, para que de verdad sea realista. Si con suerte una comisión puede escuchar a 2 o 3 invitados. Acá no vienen solo los 13 diputados que son permanentes, vienen muchos diputados de otras comisiones a hacer preguntas. Entonces, siempre me parece descortés cuando uno no le da al invitado tiempo o no le da a los diputados también tiempo para exponer cuando votan. Es muy importante para la democracia que cada diputado pueda explicar por qué cambió de opinión o por qué votó de una u otra manera. Entonces, yo le propongo esa hora y media durante la sesión de sala, además de la sesión de la tarde. Sí. Fue diputado porque este proyecto de ley, si bien ha sido tratado con una urgencia increíble por la voluntad que hemos tenido en esta comisión de ponerlo en tabla a la mayor brevedad posible, lamentablemente no tiene la urgencia que se requiere para poder sesionar en paralelo a la sala, por lo tanto no podemos. Lo que yo sugiero nuevamente, tal como nosotros ya tomamos el acuerdo al inicio de esta sesión, por unanimidad, de extender la sesión si fuese necesario mañana. Eso está acordado. Por lo tanto, yo les pido que por favor me den la confianza de poder ordenar junto con la Secretaría a los 8 invitados que estamos acordando para que tengan el tiempo, los 8 minutos cada uno de ellos,
que seamos rigurosos en eso. También le pido colaboración a la comisión para que mañana podamos tener una sesión donde todos y todas puedan exponer. Hemos tratado de dar garantías a las solicitudes de todos los miembros de esta comisión respecto de las invitaciones. Está absolutamente equilibrado desde ese punto de vista. Todas han sido recogidas y yo sugeriría que no nos entrampemos en esto para que podamos, porque además la sesión, me acaba de decir el secretario que la citación es hasta la 1:28. Les pido que podamos extender por 20 minutos, o sea, hasta la 1:30, que podamos extender por 20 minutos para que podamos cerrar esta sesión y después podamos dar inicio a la próxima, que es a las 3 de la tarde, ¿sí? ¿Se acuerda entonces por 20 minutos más? Quedamos en eso entonces. Mañana tendríamos la sesión con los 8 invitados e invitadas por 8 minutos cada exposición y vamos a ordenar la sesión de tal manera que puedan todos exponer, hacer las preguntas y no tendríamos puntos varios al inicio de la sesión. Perfecto. ¿Se acuerda entonces también invitar a la Fundación Sol? Ahora voy a dar una ronda de respuestas a todos los diputados y diputadas que han pedido responder. Pidió responder la diputada Giles, el diputado Alinco, que creo que ya no está en la sala, y el diputado Carlos Bianchi y también la diputada Marta González. En ese orden, si les parece. Diputada Giles tiene la palabra. Gracias, presidenta. Giles, Bianchi. Al diputado Benavente quisiera, por su intermedio, responderle que en relación a rentas vitalicias, yo, por ejemplo, tengo una posición, a pesar de que me siento muy orgullosa junto a mi equipo de diputación de haber generado una fórmula para permitir un retiro de rentas vitalicias. Yo soy partidaria de esto, tramitarlo de manera completamente separada, puesto que para mi parecer esto corresponde en técnica legislativa a otro tema. Un tema completamente distinto, con un origen distinto, y si bien se trata de la posibilidad de un retiro, he sido partidaria de que esto se tramite separadamente. Debo remitir el recuerdo horrendo de que cuando lo tramitamos separadamente esto se perdió por votos de la entonces oposición, es decir, de los que eran supuestamente partidarios del retiro de renta vitalicia, porque tuvieron la irresponsabilidad de faltar 5 parlamentarios ese día a votar, ¿ya? Pero lo importante para el diputado, que quisiera decirle al diputado Benavente por su intermedio, presidenta, es que esta es mi opinión y lo que necesitamos en esta comisión y lo que yo creo que necesita el país. Incluso me atrevo a decir que creo que es lo que necesita el gobierno y todavía no se da cuenta de que lo necesita, es tener un debate democrático respecto de este tema en el Parlamento que representa la soberanía popular. Y para poder discutir si rentas vitalicias, si no rentas vitalicias, si retiro con impuestos, sin impuestos, si hay retiro o no hay retiro, si eso daña o no daña a la economía y en qué punto, es muy necesario que el diputado Benavente vote a favor de la idea de legislar. Porque si no, lo que va a ocurrir es que aquí va a quedar la sensación en la ciudadanía de que el gobierno ha presionado para que esto no se debata democráticamente en el Parlamento, que por lo demás me parece a mí que es real. Al diputado Alessandri, que nos cuenta que hay un estudio, un curioso estudio, no sé de qué origen, en que la rentabilidad de las AFP ha sido un 70%, yo le sugeriría que en alguno de sus ratos de ocio, por su intermedio, presidenta, el diputado Alessandri se vaya a una olla común y cuente esto, a ver qué pasa, qué opina la gente que está allí pasando necesidades, o a cualquier población de cualquier punto del país, y él le cuente a las personas ahí que las AFP han tenido una rentabilidad del 70% en un estudio que él conoce. Creo que sería interesante el experimento social. Yo no me lo perdería, por lo menos. Luego, al diputado Celis, que nos pregunta qué proyectos tienen para mejorar las pensiones, yo quiero decirle al diputado Celis que eso se lo responderé yo y tendré la obligación de responderlo al país si es que alguna vez decido ser candidata a la presidencia de la República, cosa que no me parece muy atractiva, nunca me lo ha parecido. Es cuestión de ver nomás lo complejo que es esa responsabilidad. Y me parece a mí que lo que nos compete a nosotros, los parlamentarios, es discutir efectivamente una reforma de pensiones cuando ésta llegue, propuesta por quien corresponde que la proponga, que es el presidente de la República. Yo habría esperado que el presidente de la República asuma el día 12 de marzo y presente
un proyecto de reforma de pensiones el día 12 en la tarde. Pero eso no solo no ha sucedido, sino que las últimas noticias que tenemos es que esto va a ocurrir después de la constituyente. ¿Por qué después de la constituyente? Supongo que porque la constituyente, el resultado de la constituyente va a ser mandante respecto, por ejemplo, de la propiedad privada de esos fondos previsionales de los trabajadores y trabajadoras, ¿ya? Que hasta ahora le pertenecen, son de propiedad privada de los trabajadores y trabajadoras, y yo espero que lo sigan siendo, ¿ya? Eso para el diputado Celis. Por último, la pregunta que me parece más importante y que me parece clave, no en desmedro de ninguna de las otras preguntas, la que hace el diputado Leiva, por su intermedio, Presidenta, de si incide en materia inflacionaria esto que estamos tratando. Y yo creo que esa es una discusión que tenemos que tener en profundidad, para lo cual vuelvo a decir que es completamente necesario que para que la tengamos en profundidad y para que la tengamos con el gobierno en condición de colegislador, que hasta ahora lo es solo abstractamente para estos efectos, es completamente necesario que votemos a favor de la idea de legislar y podamos dar ese debate. Algunas ideas fundamentales, claro, yo siempre que hablo de mi opinión se refiere a mi opinión. En relación a eso, por su intermedio, Presidenta, quiero decir que no cabe la menor duda de que los retiros influyen en la inflación. No cabe la menor duda que influyen en la inflación, además, en un momento en que existe un proceso inflacionario mundial. Y por lo tanto, podríamos decir desde una cierta perspectiva que esto es más delicado que si estuviéramos en un momento en que en el mundo no hay un proceso inflacionario. Sin embargo, lo que hay que complementar en relación a esto, por su intermedio, Presidenta, es que los retiros definitivamente, y en eso difiero profundamente de esa especie de corpóreo del neoliberalismo que es el señor Marcel, no es este el fundamental elemento de la inflación, como creo que ha quedado bastante claro. En Alemania tienen 30 puntos de alza de la inflación y yo, que me acuerde, no he presentado ningún retiro en Alemania. Puede que en algún momento, no sé, ustedes saben que la abuela de repente disvaría, pero en es decir, en todo el mundo hay en este momento procesos inflacionarios y no ha habido retiros sino en Chile. Primer elemento. En los únicos países en que no existe inflación desatada, no solo inflación, inflación desatada, es en Japón, en Vietnam y en China. En todos los demás países donde yo no he presentado ningún retiro, en Grecia, en Estados Unidos, existe una inflación desatada. Por lo tanto, eso nos muestra que no es el principal elemento. En Chile no hay un retiro hace 8 meses. Me van a decir ustedes que los retiros dejaron una secuela de inflación que dura más de 8 meses. Cualquier especialista en macroeconomía sabe que eso no es posible. Simplemente no es posible. Es contradictorio incluso en las leyes de la macroeconomía, en las que yo no creo que sean leyes. Creo que son posiciones políticas, no leyes, ¿ya? Luego, ¿qué es lo que ha influido desde el plano externo, ¿cierto?, en esta inflación desatada? Contestándole por su intermedio al diputado Leiva en este asunto que me parece de la mayor importancia. Lo que más ha influido, por supuesto, es en el último periodo la guerra Rusia-Ucrania, pero además los procesos derivados de la pandemia, y por eso es que existe en todo el mundo. En materia interna, porque hay algunos elementos que son de materia interna, ¿qué es lo que más ha influido? En mi opinión, por su intermedio el diputado Leiva, probablemente lo que más ha influido en materia interna en la inflación desatada que tenemos es la decisión política del actual ministro Marcel, mientras era presidente del Banco Central, de tomar una acción política que fue el emitir para darle liquidez a las AFP a raíz de los retiros. Según nos enteramos todos, producto de una supuesta metida de pata del diputado Guillermo Ramírez, ¿cierto?, el Banco Central, para darle liquidez a sus amiguitas, las AFP, emitió.
y emitió millones y millones de pesos, según esa versión. Entiendo que esto, que todavía es bastante oscuro porque no sabemos cuándo ocurrió exactamente, cómo ocurrió, es algo que sí ha incidido de manera importante en la inflación. Creo que también, por último, para no alargarme, porque la lista es larga, ha influido probablemente de manera mucho más notable que lo que saca la gente para solucionar un problema urgente, la cantidad de utilidades que han recibido en el último periodo las grandes empresas de este país, de las cuales, según también nos hemos enterado, y también es una zona oscura, han sacado una gran cantidad de esos fondos del país, ¿ya? Y me parece que eso también en materia de las razones internas de la inflación probablemente tiene bastante más influencia que un retiro que no existe hace 8 meses atrás. Me parece, por último, señora presidenta, respondiéndole al diputado Leiva, que su pregunta es crucial, ¿ya? ¿Cuánto han incidido los retiros y cuánto incidiría en particular en materia inflacionaria? ¿Es prudente entregarle hoy día a la gente una ayuda que en realidad es una autoayuda porque se trata de su dinero? ¿Tenemos derecho los parlamentarios o tenemos mejor derecho que la propia gente a decidir qué es lo que hace con su plata? ¿Cuándo quiere usarle, de qué manera en una situación de emergencia? Y para poder tener esa discusión, señora presidenta, es fundamental que esta comisión vote a favor de la idea de legislar para que podamos dar esa discusión. Gracias, diputada Giles. Le ofrezco la palabra. Estamos muy en el tiempo, así que le pido... No, sí, por supuesto, diputado. Estoy solicitando que podamos prorrogar 10 minutos más para poder terminar con las audiencias de los diputados que están esperando poder responder las preguntas. ¿Les parece? Diputado Bianchi, le ofrezco la palabra. Presidenta, yo trataré de ser bastante más sucinto para responder las consultas que se nos hicieron, pero voy a coger una de las reflexiones que hace la diputada Giles, que la comparto absolutamente. Nosotros la primera señal que tenemos que entregarle hoy día al país para generar certezas es que esto se va a votar de manera general favorablemente. Y de ahí entremos a la discusión. Me parece que eso es absolutamente hoy día necesario, dada la situación de incertidumbre que tiene nuestro país. Mire, con respecto a la situación de rentas vitalicias, yo tal vez voy a responder algo más técnicamente, ya que se me hizo una pregunta de manera más técnica, pero lo que estamos haciendo con rentas vitalicias, o lo que hizo en su momento el diputado Karim Bianchi Retamale, es una modificación legal al contrato de rentas vitalicias debido a una contingencia particular. Y ahora tenemos dos contingencias, o sea, por un lado la pandemia y por el otro lado la guerra en Ucrania. Bueno, yo entiendo que el diputado aprendió la definición del contrato de renta vitalicia tal cual lo dijo, y también deberá entonces haber estudiado la teoría de la imprevisión. Y estamos frente a esta teoría, la teoría de la imprevisión. La modificación a un contrato, por ley, no reviste un perjuicio económico a las aseguradoras, y esto también es importante decirlo, debido a que se calcula en base a la reserva técnica y luego es devuelto por los aseguradores. Entonces aquí no está ese perjuicio, no está esa amenaza que nos hacen las aseguradoras, cuando incluso nos amenazaron con demandarnos en algún momento por el enorme perjuicio. El perjuicio está en que una persona, bueno, toma un seguro, son aseguradoras, le entrega su vida, su alma a estas aseguradoras, la aseguradora toma todo su dinero y le compromete y se compromete a entregarle una rentabilidad mensual, una renta mensual. Lo que pasa es que están estos imprevistos, los imprevistos que acabamos de señalar y que también lo dijo anteriormente la propia diputada Giles, que yo lo comparto absolutamente. Fíjese que a mí me hace mucho ruido, yo pertenezco a la Comisión de Hacienda, hemos escuchado atentamente al hoy ministro de Hacienda. Yo no sé si en algún momento él ya, hizo el cambio de switch, de que dejó de ser el presidente del Banco Central y hoy día lo que debe resguardar es precisamente la economía de las personas y no del Banco Central a través del aumento de las tasas de interés. Pero a mí me hace mucho ruido la situación en cómo se le está diciendo al país que lo que se genera aquí es un caos absoluto producto de los retiros
que podrían llegar a ser las personas. Lo que está ocurriendo es algo muy simple. Mire, lo que ocurre es que estamos con una guerra, una invasión de Rusia a Ucrania. Ambos son los más grandes o los más importantes exportadores de cereales, de trigo, en fin, de combustibles y de otros tantos más productos. Y Europa deja de comprarles a ellos y viene a comprar a América Latina. Al comprar a América Latina hay escasez y hay aumento de los valores. Es así de simple y por eso tenemos escasez en materiales de construcción, en los alimentos, más, y no quiero pensar mal, lo que está ocurriendo en los supermercados en nuestro país, presidente. Esto es importante igual decirlo, denunciarlo. Fíjese que de un día para otro desaparecen los productos, las góndolas, a los 2 o 3 días ya tiene un incremento de un 4 o un 5%. A la semana siguiente, exactamente lo mismo. Bueno, estamos pidiendo que se investigue esta situación porque esto es lo que afecta a las personas y esto es lo que hace que las personas se vean obligadas a tener que usar sus propios recursos. Yo espero haber respondido en cuanto a rentas vitalicias y lo único que pido, y me sumo a la petición que hace la diputada Giles, es que le demostremos al país que la Cámara de Diputados hoy día va a ser capaz de abrir un debate serio, responsable, contundente, pero para eso hay que votarlo en general. Gracias, presidenta. Ok, gracias, diputado. Sobre el punto, el diputado Leiva y luego le ofrezco la palabra a la diputada Marta González. Sí, imposible soslayar lo aseverado. Yo secundo lo que plantea la diputada Giles en su oportunidad, que el tema de las rentas vitalicias tiene que ser tratado de manera por cuerda separada a lo que dice un retiro, sino esto obstaculizarlo. Señalar que la teoría de la imprevisión se aplica cuando se extinga alguna obligación, ya sea se declare judicialmente, cuando efectivamente en un contrato conmutativo de ejecución diferida haya una alteración grave. Las partes están claramente establecidas, lo vimos en el proceso anterior, el tema de las rentas vitalicias es un tema muy complejo porque el afiliado o el cotizante ya no dispone de esos recursos, a diferencia de lo que sucede en estos retiros en donde la cuenta de capitalización individual, como ha quedado medianamente demostrado, es del pensionado, o sea, el del posible pensionado. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado Leiva. Le ofrezco la palabra entonces a la diputada Marta González y con eso cerramos las respuestas. Gracias, señorita presidenta. Claro, me voy a referir al punto que se toma de la inflación y quiero también clarificar, porque en esta coordinada, cierto discurso que se ha permeado por todos los medios, se endosa al retiro mucho cargo de la inflación y hay que develar que eso no es totalmente así, sino que también otros países, y vuelvo a reiterar, Estados Unidos, Brasil, India, España, México, Colombia, Uruguay y Perú también están viviendo procesos inflacionarios al nivel de lo que estamos nosotros también viviendo. Entonces, se dice cuánto de los retiros va a afectar a ese tema inflacionario. Pero lo que yo digo también, ¿qué pasa si en la eventualidad que no hubiera el retiro nos van a asegurar que ese proceso inflacionario no va a seguir subiendo si se agudiza en la situación exterior? Entonces, es algo que no le podemos asegurar a las personas. En el debate hoy día que se está, el que tenemos que dar, que es el de fondo, ¿cierto? Acá mucho se ha hablado también que vamos a superar el neoliberalismo, que vamos a avanzar hacia un estado social de bienestar, y ese estado social de bienestar tiene el piso mínimo de seguridad social de asegurar una pensión digna. Y también voy a citar el caso de Noruega, en donde el mercado del petróleo contribuye a tener un sistema de pensiones dignas. Entonces también cuánto de nuestros recursos naturales, de nuestro excedente, van también hoy día a ir a generar este estado social de bienestar o este estado de seguridad social con pensiones dignas, y lo dejo nada más que entablado para posteriores discusiones. Muchas gracias, señorita presidenta. Muchas gracias, diputada. Bueno, con esto entonces habríamos cerrado la respuesta a esta primera sesión de audiencias de los 7 proyectos de ley que están en tramitación, y a las 3 de la tarde nos vemos de nuevo por haberse cumplido la sesión. Estábamos cerrando la sesión, pero diputados, que la diputada Giles está pidiendo palabras sobre el punto. Diputada Giles. Sí, quisiera hacer una rectificación que nos hace por vía WhatsApp el diputado Alessandri. Cuando dije 30 puntos, en realidad quise decir 30 años. La inflación en Alemania
ha subido en 8 puntos, está en 8 puntos en este momento y no estaba así hace 30 años. Pido la rectificación que nos hace ver el diputado Alessandri respecto a eso. Tengo un problema cognitivo. Porque es bien distinto. Bueno, por haberse cumplido la sesión, esta se levanta.